Dios le bendiga, hermano. Los saludo con la paz del Señor nuevamente. Pido disculpas porque se cortó recién la transmisión. Así que, bueno, pero como le estaba diciendo, si alguien tiene una petición para que estemos presentándole a este buen Dios, quiero alentarlo a que la pueda estar compartiendo por este medio, ¿no? Por vía Facebook, que pueda estar enviando su petición. Así podemos estar orando por eso, ¿no? Clamándole a este buen Dios, ¿no? Una palabra que es conocidísima y poderosa, dice: clama a mí y yo te responderé. Está en el libro de Jeremías 33:3, y nosotros sabemos que es una palabra que verdaderamente respalda la actitud de Dios sobre nosotros, porque cuando nosotros le clamamos, el Señor responde, y hemos escuchado testimonio, y cada día seguimos escuchando testimonio del poder de Dios, de lo que hace este buen Dios. Así que quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Primeramente, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, del partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. A cada uno de ustedes los saludo con la paz del Señor, a la congregación, a los hermanos, a los chicos de la alabanza, a los porteros, a los sonidistas, a los intercesores, a los pastores, a cada uno, no me quiero olvidar de nadie, que es parte de esta congregación, y también a cada hermano en Cristo que quizás es de otra congregación, quizás está en otra parte de la provincia o en otro país, o de donde nos estén mirando. Quiero saludarlo con la paz del Señor y quiero pedirle que esté atento, no a lo que yo digo, sino a lo que vamos a compartir. Cuando compartimos la palabra de Dios, ahí es donde debemos prestar atención para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Es bueno que nosotros le digamos: Señor, hablame. Cuando nosotros oramos, le pedimos, le decimos: Señor, confirmamos, respondeme esto. Cuando se comparte la palabra, yo estoy seguro que el Señor le va a estar hablando. Por eso le pido que preste atención a la lectura, ¿no? Que vamos a estar compartiendo, ¿no? Que es la palabra de Dios, y sé que va a ser de bendición para su vida. Está en el libro de Éxodo. Quiero compartirlo con ustedes en el capítulo 1. Está ahí al comienzo, después de Génesis. Del capítulo 1 voy a estar compartiendo del versículo 7 al versículo 21, y se los voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo le puse un título a esta palabra, y es: el temor que nos acerca a la bendición. El título que he decidido poner es: el temor que nos acerca a la bendición. ¿Cuál es el temor que debemos tener? ¿No? Porque yo he escuchado muchas veces: no, yo por temor al Señor hice esto mal y entonces por eso no voy o por eso no me acerco. Y es bueno que entendamos que el temor a Dios nos acerca a Dios, no es que nos aleja a Dios. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, nos acercamos con fallas, con problemas, con dificultades, como fuese, pero nos acercamos y le confesamos a este buen Dios: Señor, fallé en esto. El temor a Dios hace eso, nos hace acercar cada vez más hacia la presencia del Señor, ¿no? Y hacia poder recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, ¿no? Por eso debemos ser temerosos de Dios. Cuando uno habla de temor al Señor, no se habla de excelencia, ni de perfección, ni de 100% santidad. Al contrario, nosotros sabemos que tenemos que esforzarnos y pelear la buena batalla en la fe cada día. Cada día apartarnos un poquito más para Dios, cada día esforzarnos un poquito más. Él nos ayuda, el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador, el Ayudador, el Pronto Auxilio, el Paracleto. Él nos está ayudando para que nosotros podamos acercarnos cada día más, ¿no? Pero por eso yo he decidido poner el temor que nos acerca a la bendición. Cuando nosotros queremos que el Señor responda en alguna área, en nuestra familia, en lo que fuese, debemos ser temerosos y acercarnos a Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos, si no me equivoco, que Él es galardón. Él premia a los que le buscan. Dice: el que se acerca a Dios, que crea que le hay. O sea, si yo digo que me estoy acercando a Dios, primeramente debo creer que Él existe. Y ahí debo acercarme. Y que Él es galardón de los que le buscan, dice, ¿no? Así que se lo voy a estar leyendo. Y comenzamos por el 7, dijimos el libro de Éxodo, el capítulo 1, versículo 7, vamos a leer hasta el 21. Y dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se nos una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de los egipcios a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hasta ahí nomás quería compartirlo la palabra. Y acá podemos ver en el final, ¿no?, una estrategia de las parteras cuando Faraón las manda a llamarnos y ellas le dicen que... El Faraón le pregunta por qué perseveraron los hijos, digamos, los varoncitos, y ella le responde que las hebreas eran más robustas y que daban a luz antes de que las parteras lleguen. Una estrategia de estas parteras, ¿no?, para negarse a hacer lo que Faraón decía y para poder hacernos la voluntad de Dios, ¿no?, que era la voluntad de Dios que era antes, acá en el Éxodo, es la misma sobre nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. La voluntad de Dios es perseverar la vida. Dios está a favor de la vida, Dios no está a favor de la muerte, al contrario. Él quiere que todos tengamos vida y más, que tengamos vida eterna, ¿no? Por eso envió a su Hijo Jesucristo, ¿no?, a morir, ¿no?, a pagar por el precio de mis pecados, y para que yo pueda alcanzar esa vida en Cristo, y por sobre todo que pueda alcanzar la vida eterna, ¿no? Así que dice en el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Acá en este versículo dice que ellos eran fortalecidos en extremo y dan los frutos, porque dice que fructificaron. Y es válido aclarar que este pueblo era un pueblo esclavo, un pueblo que vivía oprimido. Ellos no es que estaban dando frutos y que se estaban multiplicando y gozaban, digamos, del privilegio de la libertad. No, ellos eran un pueblo esclavo, un pueblo que estaba bajo la esclavitud de Faraón, ¿no? Aquel que conoce la escritura ya más o menos conoce la historia, y el que no la conoce es válido aclarar eso, que ellos cuando los hijos de Israel, cuando ellos se multiplicaban, cuando ellos fructificaban, cuando ellos daban fruto, era cuando ellos estaban oprimidos, cuando ellos estaban en esclavitud, ¿no? Por eso me gusta aclarar esa parte, ¿no?, que estamos hablando de un pueblo esclavo. Y quizás hay alguien del otro lado y está pasando por una esclavitud, pero no como la pasó este pueblo, ¿no?, sino quizás hay alguien del otro lado que está pasando una esclavitud, quizás física, quizás una esclavitud en un vicio, que dice: soy esclavo de este vicio y no puedo dejarlo. Yo al menos era esclavo de un montón de cosas, entre una de ellas era el cigarrillo y no lo podía dejar y era esclavo.
porque llegaba el momento, tenía que salir corriendo a comprar acá, allá a la estación de servicio, donde fuese. Pero era como que el vicio me manejaba a mí, digamos, yo no podía estar un ratito. Entonces llego a entender hoy que yo era esclavo de eso, ha sido un montón de cosas, ¿no? Pero qué bueno es entender que la palabra nos está hablando de esto. Quizás hay alguien que dice, pero yo no estoy esclavo bajo Faraón. Pero es bueno analizar en nuestras vidas quizás quién está ocupando el lugar de Faraón, qué es lo que nos está haciendo ser esclavo de una forma o de otra, quizás un familiar, quizás un ser querido, quizás un vecino, quizás una amistad, con actitudes, con lo que fuese, quizás somos esclavos de algo y no podemos ser libres, ¿no? Por eso digo, quizás en el área conyugal, quizás en el área financiera, quizás somos esclavos de una deuda que es para no la podemos pagar, no podemos hacer esto, no podemos... En el área que fuese, que digamos, o que usted se siente identificado y diga, sí, yo quizás soy esclavo en esto, quizás en el alcohol no puedo dejar el alcohol, o no puedo dejar un tranquilizante, o lo que fuese, o no puedo dejar de tener malos pensamientos, de actuar mal. Yo quiero decirte en esta hora que sí se puede, porque yo lo he experimentado y lo he vivido y lo sigo viviendo cada día, sí que se puede, pero solo no podemos. Con la ayuda del Señor se puede. No hay uno que haya quedado registrado en la palabra que haya dicho no pude vencer, no pude controlar quizás mi carácter. No hay uno. Todo el que tuvo un encuentro con el Señor cambió. De la persona que era completamente lo contrario. La meditación que compartía en la palabra pasada, ¿no? Hablaba un poco de eso, de que el que tuvo un encuentro con el Señor no es el mismo. Y lo mismo pasa, ¿no? Por eso debemos recurrir a este buen Dios. Pero quizás hay alguien que dice, yo soy esclavo de esto, de una mala costumbre, de lo que fuese, porque podemos ser esclavos de un montón de cosas. Yo quiero decirte en esta hora que así como Dios envió un libertador sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, así también Dios va a enviar un libertador sobre tu vida cuando vos lo crees. Es bueno que nosotros podamos creerlo en esta hora y decir, Señor, gracias. Porque yo también leo la palabra y primeramente Dios me habla a mí y le digo, Señor, gracias, porque quizás yo sigo orando por mi familia, aquellos que no todavía se han convertido, y digo, Señor, gracias, porque yo sé que el libertador viene en camino. Acá la palabra, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos, ¿no? Que el Señor después, más adelante, podemos ver a través de la Escritura que llega Moisés, ¿no? El hombre que Dios escogió. Acá vamos a ver el papel que ocupan estas parteras, Cifra y Fua, a través de ayudar el nacimiento de Moisés, y el Señor envió a Moisés. En estos tiempos Dios no va a enviarlo a Moisés porque a Moisés ya lo utilizó, pero en estos tiempos Dios, por medio del Espíritu Santo, el Señor puede hacerlo como Él quiere. Y yo estoy seguro que si vos le crees a Dios en el área que estés pasando o que estés sintiendo una esclavitud, algo que decís no puedo avanzar, hago un paso para adelante y retrocedo 2 o 3, yo quiero decirte que el libertador viene en camino. El libertador se llama Jesús, Él vino a traernos vida y vida en abundancia, Él vino a traernos libertad. Pero qué bueno que nosotros nos podamos apoderar y decirle, Señor, gracias porque yo lo recibo. Yo estaba esperando quizás la libertad en mi familia. Quizás una madre con sus hijos en la droga y está esperando que llegue el libertador sobre sus hijos. Yo quiero alentarte en esta hora y decirte que si vos lo crees, el libertador se está acercando sobre tu vida. Debemos permanecer, debemos seguir esforzándonos, decirle, Señor, acá estoy. Una vez más te presento la oración por mi familia, por mis seres queridos, quizás por su esposo o su esposa inconversa. Señor, acá estoy. Sigo esperando que él tenga o ella tenga un encuentro con vos, que envíes el libertador sobre su vida, así como lo hizo conmigo, como lo hizo con cada uno de mis hermanos. Yo estoy seguro que Dios, si vos le creés, lo va a hacer sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Pero es bueno creer, dice la palabra, tan solo cree. Dios no nos pide grandes cosas. Dios no nos pide que nosotros hagamos algo sobrenatural para que Él se glorifique, al contrario, porque la gloria se la lleva a Él. Lo que Dios nos pide es que nosotros creamos, dice, tan solo cree y verás la gloria de Dios. Y es lo que debemos hacer en estos tiempos, tiempos de pestilencia, de muerte, de prueba, de lucha, de aflicción, pero son tiempos donde la Escritura relata y dice que el favor de Dios, el poder de Dios se va a mover sobre tu vida y sobre mi vida si yo le creo y si vos le crees a este buen Dios. Por eso yo quiero alentarte en esta hora a poner los ojos en la cruz, a volver, si quizás habías desviado la mirada, a volverla a la cruz.
Si quizá habías desviado la mirada por ponerla en el hombre, en el humano, ¿no? Nosotros nuestra mirada, lo aclara el apóstol Pablo, dijo, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas, nuestra mirada en las cosas celestiales. Por eso es bueno aferrarnos a Jesucristo, a la palabra de Dios. Es bueno, ¿no?, aferrarnos cada día más, ¿no?, a la Escritura, a los mensajes. Decir, Señor, gracias porque yo este mensaje lo recibo sobre mi vida, lo recibo y lo aplico sobre mi familia, sobre mi hogar. Yo, Señor, a partir de hoy voy a declarar las cosas que no son como si fuesen. Esa es una actitud de fe que yo estoy seguro que va a cambiar tu vida, así como ha cambiado la vida de cada uno de nuestros hermanos que dan testimonio, sus hogares, su familia. Donde entra este buen Dios, Él comienza a cambiar. No hay alguien que pueda levantarse y decir, Dios entró a mi vida, a mi familia y todo sigue igual. No hay alguien que pueda levantarse y decir, porque el nombre de Dios no puede ser avergonzado. No se puede levantar nadie en el mundo entero a decir, no, Dios no hizo nada. Porque yo estoy seguro, tengo la certeza, porque Dios así lo hizo en mi vida. Cuando yo le di lugar, Él comenzó a orar y Él comenzó a cambiar y a restaurar las cosas. Por eso debemos acercarnos creyendo que el Señor va a estar obrando. Dice en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, dice en el 9, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y acá en el 8 y el 9 podemos vernos un rey que se levanta, ¿no?, y que está declarando una realidad. ¿Qué le está diciendo hoy? Aquellos son más grandes, son más fuertes. Dice que los hijos de Israel, dice que el pueblo de ellos era más fuerte y más grande que nosotros, dice, ¿no? Y yo digo, no, qué bueno primeramente analizar qué rey se ha levantado sobre nuestra vida. ¿Qué ese rey que se ha levantado sobre nuestra vida que quizás nos está haciendo incomodar o nos ha incomodado? O quizás qué nosotros primeramente debemos detectar en contra de qué estamos peleando. Nosotros sabemos que la batalla es espiritual, pero si bien, Señor, mostrame en qué dirección orar. ¿En qué dirección orar, Señor? No para uno cobrar venganza o decir no. Al contrario, para orar, para pedirle, Señor, interceder en esta petición. Es bueno pedirle al Señor la guía, decirle, Señor, mostrame en qué dirección tengo que orar. ¿Cómo debo manejarme? Y el Señor nos va a mostrar. Yo estoy seguro, hermano, hoy llegué acá a casa y tenía que compartir la palabra. Y saltaba la térmica, y lo único que pensé, y delante de Dios se lo comparto. Digo, tengo que compartir la palabra. Pero automáticamente no escuché una voz ni nada, pero pensé un enchufecito que está allá afuera. Fui y lo corté directamente, ni me fijé si era eso. Y no saltó más. Y yo digo, gracias, Señor, porque el Espíritu Santo, yo sé que Él me lo trajo a memoria a pensar y decir, aquel enchufe. Y yo digo, gracias, Señor, porque no me estaba preocupando en quizás hacer otra cosa, sino digo, uy, tengo que compartir la palabra, ¿cómo hago? Y vino ese pensamiento, ¿no? El enchufe de allá, fui, lo corté, listo, no saltó más la térmica, anduvo todo. Entonces digo, gracias, Señor, porque Él está siempre con nosotros. Solamente nosotros debemos tomar esta actitud de fe de creerlo y decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Y esa actitud, cuando nosotros creemos que el Señor está con nosotros, automáticamente va a producir un cambio en nosotros, ¿no? Por eso digo, primeramente debemos, Señor, ¿en qué dirección? Y decir, ¿cuál fue el rey que se ha levantado sobre nuestra vida? Quizá un compañero de trabajo, un vecino, quizás un familiar, lo que fuese, y de la índole que fuese. Es bueno entender nuevamente, como decía en el comienzo, que el libertador está viniendo en camino, que el libertador está viniendo a traer libertad sobre ese rey que se haya levantado. Nosotros sabemos que debemos derribar gigantes en este camino, ¿no? Que el Señor lo va a hacer por nosotros, pero nosotros debemos presentarnos y decir, Señor, acá estoy. Y se puede levantar un montón de gigantes. Por eso es bueno, como hoy decía, quizás es un vicio. Que alguien dice, yo muchas veces cuando hablo con los hermanos digo, quizás un cigarrillo que es así de chiquitito puede manejar un cuerpo grande como el nuestro. Entonces nosotros primeramente debemos detectar cuál es el gigante,
¿Cuál es el rey en este caso que se ha levantado, que quiere reinar sobre nuestra vida? Quizás es una falta de perdón que está reinando sobre nuestra vida y no nos deja avanzar y nos tiene esclavos, así como veíamos acá al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Quizás hay una falta de perdón o lo que fuese, que nos tiene ahí esclavos y está reinando nuestra vida porque sabe que nosotros a través de eso no nos podemos mover, no podemos avanzar, nos tiene como quien dice paralizados. Es bueno detectar y decir, este rey yo sé que va a caer por tierra, así como quizás cayeron los otros, como quizás has vencido otras cosas. También con esto tenés que ponerlo por obra la fe, decir, Señor, yo sé que este gigante, este rey que se ha levantado nuevamente sobre mi vida, quizás un pensamiento que viene sobre tu vida para atormentarte, para perturbarte, Señor, yo sé que también esto va a caer por tierra. Así que es bueno, ¿no?, que podamos identificarlo para orar e interceder, ¿no? Así que dice en el 9, dice, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y acá es la parte, ¿no?, en la que la familia, los vecinos, lo que quizás lo hacen la guerra, van a ver el poder de Dios obrando sobre tu vida. Esta es la parte en la que la otra persona ya pasa a no entender qué es lo que está pasando con tu vida, qué es lo que está pasando en tu hogar. Ahí es la parte cuando los vecinos, yo creo, se van a maravillar porque van a decir, ¿y qué está pasando? Hay gente muriendo y en este hogar está ocurriendo algo diferente. En este hogar siempre quizás están contentos con una sonrisa. Yo me gozo cuando veo a los hermanos, como compartía la otra vez, que pasan prueba, lucha, aflicción y siempre andan sonriendo. Siempre gloria a Dios y Dios te bendiga y siempre... Y yo digo, claro, los vecinos ven eso y ellos van a decir, acá está ocurriendo algo, acá algo está pasando. Así como acá podemos ver, ¿no?, que este varón da un informe, ¿no? Dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ¿no? Y ellos van a entender, ¿no?, así como entendió este pueblo, ¿no? Y ellos van a ver el poder de Dios obrando, ¿no?, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestro hogar cuando nosotros lo creemos. Porque acá podemos ver que la palabra no habla necesariamente de una fuerza física. Acá cuando dice, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, no está hablando de una fortaleza quizás que ellos entrenaban, iban al gimnasio. Ahí está hablando de una fuerza espiritual, no de una fuerza física. Ahí está, ya está hablando claramente la palabra de que ellos estaban viendo el favor de Dios, que quizás no encontraron la calificación que darle o de qué manera llamarlo, entonces ellos lo llaman de esta forma, pero nosotros hoy entendemos que ellos lo que estaban viendo, en verdad, cuando la palabra dice fuerte, que eran más fuertes que ellos lo que estaban viendo era el poder y el favor de Dios sobre ellos, sobre un pueblo esclavo, sobre un pueblo que estaba siendo gobernado por Faraón. Ellos de afuera ven y yo creo que le ha llamado la atención y quizás lo mismo puede pasar en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Quizás los demás pueden decir, pero esto con todo lo que están pasando, ¿cómo puede ser que salen sonrientes, que están fortalecidos? Cuando quizás hay otro que solo se raspa un dedo y están llorando, como cuando el pueblo de Dios, quizás porque pasamos prueba, lucha, no es que llegamos al camino de Dios y todo ya es 20 puntos y gloria a Dios, también pasamos aflicciones, también pasamos pruebas, también pasamos, ¿no?, circunstancias, quizás un dolor de cabeza, de panza, de muela, lo que fuese, también lo pasamos como pueblo de Dios. No es que, pero si bien Dios nos está fortaleciendo en todo tiempo, en toda hora, en todo momento, aun cuando nosotros estamos descansando, el Señor está guardando nuestros sueños y los sigue fortaleciendo aun cuando estamos descansando, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Cuando el poder de Dios comienza a obrar en un hogar, es imposible, digamos, querer ocultarlo o aplacarlo o taparlo, porque verdaderamente se ve. La otra vez el pastor hablaba de cuando Moisés, ¿no?, estaba en la presencia de Dios, cuando estaba hablando con el Señor, dice que cuando bajó, él dice que su cara resplandecía. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Algo tiene que cambiar, algo tiene que comenzar a cambiar de lo que era a lo que Dios está haciendo. Algo tiene que suceder sí o sí. Por eso aclaraba en el comienzo, no se puede levantar a alguien a decir, en mi vida, en mi familia no pasa nada. Es bueno
leer un poco la palabra y saber qué es lo que Dios nos pide que hagamos para poder obtener su favor sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, ¿no? Así que dice, en el 10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos que le molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y acá podemos ver, ¿no?, cómo Faraón buscaba estrategia para oprimir al pueblo de Dios. Ahí podemos ver claramente cómo ahí Faraón está diciendo, seamos sabios, ¿qué podemos hacer para con él? Dice, para que no se multiplique, buscando una estrategia, digamos, para perjudicar el pueblo de Dios. Por eso digo, y en estos tiempos muchas veces podemos ver que se vive lo mismo. Y quizás muchas veces nosotros no lo vemos, pero quizás que lo sentimos. ¿En dónde? En el área espiritual, quizás que el golpe lo sentimos. Pero gloria a Dios porque estamos de una forma o de otra cubiertos. Decir, cada día diciéndole, Señor, tomo tu armadura. Cada día nos cubrimos con la sangre de Cristo. Entonces muchas veces no lo podemos ver, pero hay otras veces que podemos ver como quizás hay alguien esforzándose en hacernos el mal, pero a la misma vez también podemos ver el favor de Dios obrar sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Cuando nosotros le creemos a Dios, pasa lo mismo que pasaba acá. Acá vemos un faraón buscando la estrategia para perjudicarlo y quizás hoy con tu vida, con mi vida va a pasar lo mismo. Pero es bueno descansar y decir, Señor, gracias, y pedirle al Señor esa paz que solamente Él nos da y decirle, Señor, gracias porque yo sé que vos estás guardando mi vida, mi hogar, mi entrada, mi salida. Yo sé, Señor, que vos lo estás guardando. Y ahí debemos descansar, teniendo la seguridad que el que nos guarda no se duerme, dice la palabra, ¿no? Después quería pasar en el 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo. Y acá podemos ver, ¿no?, que aparecen en acción las herramientas de Dios. Acá podemos ver, ¿no?, estas dos mujeres, y es bueno rescatar una vez más que otra vez una mujer. Acá vemos a dos mujeres que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Acá podemos ver la herramienta de Dios, cómo Dios comienza a usar para quien va a ser el libertador de su pueblo, pero cómo podemos ver un Dios de excelencia que no se le escapa ni un detalle, que ya desde el comienzo, desde el nacimiento, el Señor tuvo el control de todo. Es la verdad que es tremendo la historia, no saber qué es lo que va aconteciendo después, ¿no?, y decir cómo tenemos un Dios de excelencia, de perfección, que tiene hasta el último detalle, ¿no? Porque acá podemos ver cómo entra en acción las herramientas del Señor, ¿no? Y ellas, estas parteras, al negarse a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque dice que ahí fueron y le hablaron, ¿no? Dice que el rey de Egipto le habló a las parteras hebreas y les dijo, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces dejarla viva. Ahí vemos una estrategia, ¿no?, de Faraón en contra de los primogénitos, ¿no? En verdad, verdaderamente de todo el que naciera. Si era varón, directamente la orden era matarlo, y si era mujer, que viva. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque es similar a lo que estuvo pasando hace un tiempo antes de la pandemia, ¿no? Cómo estaban estas mujeres, ¿no?, de que se ponían los pañuelitos verdes y las cosas y salían y estaban a favor del aborto y querían el aborto. Y yo digo, qué tremendo cómo se repite la historia, ¿no? Una historia que está en el libro de Éxodo, cómo se repite en estos tiempos, porque era exactamente lo mismo. Ellas querían el aborto legal, esto, lo otro, y podemos ver acá que en el libro de Éxodo hay una historia que es similar a la que nosotros vivimos hace un tiempito antes de que comenzara esta pandemia, que sucedía completamente, ¿no?, lo mismo que sucedió en estos tiempos, ¿no? Dios, así como fue en esos tiempos, como está en estos tiempos también sobre nosotros, ¿no?, sobre los hijos que le clamamos sus promesas. El Señor va a seguir guardándonos, ¿no? Pero es bueno resaltarnos de estas dos mujeres
que ellas se esfuerzan porque ahí ellas reciben una orden que iba en contra de la ley de Dios, porque nosotros sabemos que Dios siempre desde el comienzo hasta el fin estuvo a favor de la vida. Y nosotros podemos ver acá cómo estas dos mujeres arriesgan su vida, porque yo creo que si a ellas la hubieran encontrado alguna en la que nació un varoncito, digamos, y ellas decían, no, déjalo ahí, yo creo que automáticamente, acá no lo dice la palabra, pero es algo que pienso yo creo que automáticamente le hubiera costado la vida a ella, desobedecer una orden del rey. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo, desobedecer una orden que quizá el sistema que hoy estamos viviendo, porque nosotros sabemos que somos peregrinos, que estamos de paso, pero verdaderamente también sabemos que debemos sujetarnos, ¿no?, a las leyes, a lo que, digamos, a los decretos que saque el gobierno, esto, lo otro. Nosotros sabemos siempre y cuando que no vaya en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos sujetarnos, ¿no?, a lo que las autoridades dispongan. Entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo estas mujeres arriesgan su vida en cierta forma, en desobedecer una orden para obedecer a lo que Dios dice, ¿no? Y ahí vamos a ver un poquito más adelante después cómo viene la recompensa de parte de Dios cuando estas mujeres, a través de la actitud que ellas toman, a través de que ellas desobedecen una orden del reino para hacer lo que Dios dice, vamos a poder vernos cómo Dios bendice la vida de estas parteras, ¿no? Dice en el 17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y ahí aparece la palabra temieron, y es lo que hablábamos en el comienzo, el temor a Dios, lo que nos acerca a la bendición de Dios, lo que nos acerca al favor de Dios. Y a mí siempre me gusta aclarar para que no haya alguien que interprete mal que cuando hablamos de bendición, cuando hablamos del favor de Dios, estamos hablando en lo sobrenatural. Si bien es bueno comprar una ropa, algo, lo que fuese, pero lo mejor es el favor de Dios cuando obra en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Eso cuando nosotros hablamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. No es algo material. Si bien algo material es bueno, es lindo, pero es lindo en el momento y es bueno en el momento. Después ya lo deja de ser. Pero qué bueno que la bendición, cuando nosotros decimos la bendición de Dios que entre en nuestro hogar, estamos hablando algo de que pasa, digamos, en lo que fuese un par de zapatillas. Ya estamos hablando de lo sobrenatural, de poder llegar a conseguir nosotros una libertad espiritual, una libertad física, que solamente Dios nos lo puede dar. Una libertad en la familia, en lo que fuese, en el área que seamos oprimidos. Por eso compartía, cuando experimentamos la bendición de Dios, completamente ocurre algo diferente, que eso no se paga ni con plata ni con oro, sino que el Señor ya lo pagó por nosotros, ¿no? Y Él obra cuando nosotros le creemos. Me gusta aclararlo siempre para que no haya alguien que diga, pero siempre están hablando de plata. No. Cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios, el favor de Dios, no estamos hablando de dinero. Si bien el dinero es necesario para un montón de cosas, pero cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios hace en nuestra familia, de lo que Dios hace quizás en una enfermedad terminal, quizás en una familia destruida. Eso es lo que nosotros describimos como la bendición de Dios. Lo que Dios hace quizás en un paralítico, quizás en alguien que la ciencia dice, no, esto no se puede, es imposible. De eso es lo que hablamos cuando decimos la verdad que es una bendición. Escuchar esos testimonios poderosos de lo sobrenatural, de gente que quizás estaba muriendo y por intermedio de una oración clamamos a este buen Dios y Dios obró. Y hoy podemos ver que tienen vida. Eso siempre me gusta aclararlo, que eso es lo que estamos hablando cuando hablamos la bendición de Dios, ¿no? Y el favor de Dios para con nosotros. Y dice, ¿no?, que en el 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué perseveráis la vida de los niños? Dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y vemos una estrategia en la respuesta de Cifra y Fuga, ¿no? Estas dos mujeres que aparecen
en el libro de Éxodo, en el comienzo, porque es el primer capítulo, y quizás no aparecen en ningún lado más, pero acá podemos vernos cómo a través de ella, a través de que ellas se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, por las manos de ellas mismas pasó quien fue el libertador de Egipto, pasó por las manos de ella Moisés, quien después, porque Dios usa la vida de Moisés, si mal no recuerdo, a los 80 años recién, o sea que después de que pasó por sus manos, pasaron 80 años para que Dios use la vida de Moisés, pero como estas dos mujeres que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, y quizás que son dos mujeres que son pocas veces recordadas cuando se predica sobre Moisés o sobre cuando el pueblo de Egipto fue libertado por el poder de Dios, ¿no? Sobre el pueblo hebreo, ¿no? Cuando fueron libertados de los egipcios. Muy pocas veces se hace memoria de estas parteras, ¿no? Y ellas fueron herramientas que Dios usó en ese tiempo para ya cuando dieron a luz a quien iba a ser el libertador. Y con esto, ¿no? Es bueno entender, ¿no? Que nosotros también en cierta forma somos parteros, el que es caballero y la dama es partera, ¿no? Porque nosotros estamos también ayudando a dar a luz en nuestro hogar, en nuestras familias, ¿no? Quizás en nuestro barrio, alguien que se está animando a involucrarse en las cosas de Dios, ¿no? Nosotros debemos ayudarlo, así como hicieron estas mujeres que lo ayudaron a nacer, nosotros debemos ayudarlo, acompañarlo, aconsejarlo siempre con la palabra para ayudarlo a fortalecerse y que puedan entrar en este buen camino. Después sabemos que Dios los va hablando personalmente a cada uno y Dios va tratando con cada uno, ¿no? Pero es bueno entender eso. Y dice en el 20, dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, dice en el 21, Él prosperó sus familias. Y acá podemos ver la recompensa de Dios, ¿no? Sobre las parteras, que fueron quienes se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, quienes se negaron a la orden de Faraón para obedecer lo que Dios quería que ellas obedecieran. Podemos ver cómo Dios no deja nada sin pagar. Por eso aclaraba recién que cuando hablamos de pagar no hablamos de dinero, sino hablamos en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo familiar. Porque dice que Dios hizo bien a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Que sería, ¿no? Que nosotros en el momento que podamos ver nuestra familia, ¿no? Aquellos que estamos orando por nuestro familiar inconverso, o por aquellos que conocen y se han apartado, o por lo que fuese, yo creo que sería tremendo, ¿no? Que nosotros podamos llegar a entender que cuando nosotros nos negamos a lo que Faraón nos ofrece, ahí estamos peleando por nosotros y también por nuestra familia. Porque acá vemos un Dios que cuando paga, paga bien. Acá vemos un Dios que dice que bendijo a las parteras y también prosperó a su familia. Y qué tremendo, ¿no? Por eso yo aclaraba, ¿no? Que qué tremendo es poder ver nuestras familias prosperadas por el poder de Dios. O sea, que ellas puedan alcanzar una libertad, ¿no? Primeramente espiritual, después física, mental. Y nosotros sabemos que eso solamente lo puede hacer este buen Dios que estamos hablando. Pero qué bueno que nosotros lo creamos, lo entendamos y digamos, Señor, yo sé que así como hiciste con estas parteras, porque una vez más el Señor a través de la Escritura nos hace recordar que cuando nos apartamos, cuando nos negamos a hacer lo que el mundo nos ofrece, ahí nos acercamos un escalón más a lo que Dios nos ofrece. Y Dios nos ofrece sus promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y después nos ofrece un plan de salvación que es espectacular, un plan donde nosotros siempre hablamos, ¿no? De la vida eterna, que si tuviésemos que pagarlo, si alguien dijera, bueno, pero pónganle un precio, no tiene precio, porque ya fue pago a precio de sangre, y sabemos que nosotros si hoy, por más que juntáramos todo el oro que hay en el mundo, no podríamos llegar a salvar ni a uno siquiera, porque nosotros vemos hoy millonarios, multimillonarios, que mueren y ni su dinero los salva.
No hay un médico, no hay una vacuna, no hay un antídoto que pueda generar o producir la vida eterna. Solamente hay uno, y es Jesucristo. Por intermedio de Él nosotros llegamos a alcanzar la vida eterna. Pero qué bueno es recordar eso, que cuando nosotros nos apartamos de lo malo, cuando nosotros nos negamos a lo que quizás nuestra carne quiere hacer, a lo que el mundo nos ofrece, aparte de pelear la batalla por nosotros, también lo estamos peleando por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Es bueno entender eso, que la recompensa de Dios cuando viene sobre nuestras vidas, también va a venir sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Cuando nosotros nos esforzamos y nos negamos a lo que el mundo nos ofrece, nos estamos acercando un poquitito más a poder recibir la bendición de Dios. Por eso es bueno, y yo en esta hora quiero alentarlo a que puedan aferrarse a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y que puedan hacer así. Yo hoy decía, Señor, gracias por esta palabra y ayúdame a esforzarme, así como lo hicieron Cifra y Fuga, ¿no? Ayúdame a esforzarme, a negarme a las órdenes que quizás Faraón me quiera mandar y que pueda acercarme más a la voluntad que vos tenés sobre mi vida, ¿no? Sabiendo que yo voy a recibir la recompensa sobre mi hogar y también sobre mi familia, ¿no? La recompensa espiritual, ¿no? Así que es bueno llegar a entender eso. Yo quería compartirlo en esta hora, esta palabra, sé que va a ser de bendición para sus vidas. Es bueno entender y creer que el libertador, porque el Señor a través de esta palabra, sobre todo, ¿no? Lo que a mí más me alentó de esta palabra es saber y entender y decir, Señor, yo quizás veía algo lejos, pero acá vos me estás haciendo recordar que ya enviaste el libertador, que el libertador viene en camino. Acá en el libro de Éxodo podemos ver que acá Moisés ya había nacido. Todavía faltaba un tiempo. Sabemos que el tiempo de Dios no es el nuestro. Todavía para que Moisés se criase, fuera grandecito y para que Dios goce su vida, todavía faltaba un tiempo. Pero nosotros debemos entender que Dios obra en el tiempo perfecto. Y debemos aprender a esperar en la perfecta voluntad de Dios. Debemos de entender en esta hora que quizás ya nos estábamos desganando, desanimando. A través de esta palabra debemos entender y creer que Dios ya ha enviado el libertador sobre esas cosas que quizás hoy estamos renegando, mañana va a ser testimonio. Mañana vamos a decir, ¿sabés que hubo un tiempo? En el 2020 quizás había una pandemia, esto, lo otro, y estaba desganado o estaba desganada, estaba por bajar los brazos, estaba como quien dice por tirar la toalla, y de repente pude ver y experimentar el favor de Dios moverse hacia mi vida, hacia mi hogar, hacia mi familia. Yo quiero alentarte en esta hora que lo puedas creer, que puedas decir, Señor, yo lo creo, que el libertador ya viene en camino, yo no sé cómo vas a hacer, yo no sé qué Moisés va a usar para libertar mi familia, pero yo sé que está viniendo en camino. Yo le creo a las promesas de Dios y quiero compartirlo sobre tu vida también, ¿no? En esta hora quiero que podamos, usted que está del otro lado me pueda estar acompañando por un pedido de oración que han hecho los hermanos, pero primeramente quizás hay alguien que dice, y yo entendí un poco, no entiendo mucho de qué están hablando, de qué se trata, y es por intermedio, ¿no?, de una oración que es una oración poderosa, ¿no? Una oración que va a cambiar tu vida así como cambió la mía y la de cada uno de mis hermanos que conozco hasta el día de hoy, ¿no? Así que quiero alentarte si quizás decís, pero ¿cómo se hace que puedas estar repitiendo conmigo? Es una oración que quizás son en pocas palabras, pero es una oración que va a repercutir en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Porque ya vas a pasar de ser creación a ser hijo. Y cuando nosotros pasamos de ser creación a ser hijo de Dios, ahí nos podemos comunicar con Dios, ¿no?, personalmente, ¿no?, por intermedio de Jesucristo, y Él ahí puede responder, el Señor es un caballero. Él no se va a meter de prepo a hacer algo que nosotros no queramos o que nosotros no lo autoricemos, pero cuando nosotros le decimos, Señor, esto lo dejo en tus manos, aquello también, porque entendemos que nosotros no le podemos dar una solución, que nosotros no lo podemos resolver, ahí verdaderamente el Señor va a estar obrando. Así que quiero alentarte y animarte, si querés repetirlo conmigo, es una oración que estoy seguro que va a cambiar tu vida. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido ahora, como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida
y que tú cortes toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. Me declaro libre mental y físicamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a partir de esa oración ya pasaste a ser de creación, a ser hijo o hija de Dios. Y yo quiero alentarte a que puedas estar haciéndolo. Quizás yo lo primero me encerraba en el baño porque me daba vergüenza, y hablaba con el Señor, le decía, Señor, yo te pido esto. Y yo después podía ver que el Señor obraba en mi familia, en mi vida, en cada cosa que para mí era imposible. Después ya el día de hoy no me da vergüenza orar adelante que haya persona o que sea quien sea, porque entiendo que el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos y cuando le pedimos. Así que yo quiero alentarte que vos puedas tener tu experiencia personal. Es bueno compartir un pedido de oración, pero cuánto más bueno cuando nosotros pedimos en lo secreto, en lo oculto. Señor, esto lo dejo en tus manos. Y ahí podemos ver el poder de Dios obrarnos y después tenemos un testimonio de decir, ¿sabés que le pedí a Dios? ¿Sabés que oré? Y Dios respondió. Así que quiero pedirle en esta hora que me puedan estar acompañando. Vamos a estar orando por nuestra hermana Betty. Nuestra hermana Betty quiere dar gracias a Dios por la recuperación de su familia del COVID-19. Hemos orado junto con nuestra hermana. Yo veía los estados ahí porque lo tengo en el WhatsApp. Y no soy quizá porque quizá que yo lo veo a un horario a las 11 de la noche, a las 12 y no le voy a mandar a esa hora y después se me pasa de mandar un mensajito o algo, pero yo veía a mi familia, Señor, está en tus manos. Y esto, y yo digo, la confianza, ¿no? Cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, verdaderamente sabemos y tenemos como esa seguridad de decir, Señor, por más que la ciencia diga esto, yo te creo a vos. Yo sé que vos estás en el asunto, yo sé que vos estás obrando. Quizás puede ver otro y puede decir, este está loco, esta está loca. Pero bueno, por eso dice que muchos lo llaman locura a las cosas de Dios, ¿no? Porque verdaderamente si uno lo quiere analizar, dice, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la ciencia diga algo y Dios diga lo contrario, ¿no? Así que bueno, nuestra hermana Betty, la verdad yo me siento contento, ¿no? Por esta honra de parte de Dios que obró a favor de su familia, ¿no? Así que es verdaderamente una bendición, ¿no? Nuestra hermana Claudia pide oración por su sobrina Mía. Tiene lupus, está internada para hacerle una biopsia, que el Señor tome el control. Y nosotros debemos orar, pedirle al Señor que esté obrando, que sorprenda la ciencia el Señor. Yo sé que el Señor, estoy seguro que Él lo puede hacer. Pero qué bueno que nosotros le pidamos esta oración, Señor, glorifica tu nombre, sorprende la ciencia, sorprende a la familia, ¿no? De Mía, ¿no? Y también Fátima pide oración por su nieta, está internada, y por Graciela, por la sanidad y por la sanidad del mundo. La verdad que nosotros sabemos que este buen Dios estará obrando en el tiempo que Él diga, este es el tiempo perfecto para obrarnos. Nosotros sabemos que lo que le pedimos al Señor, para Él nada es imposible. Pero muchas veces yo antes decía, Señor, yo esto, yo lo... Y después he aprendido a decir, Señor, que no sea lo que yo quiero. Que no sea porque quizás que lo que yo quiero no es lo que conviene, que sea lo que vos querés, que sé que va a ser lo correcto y lo exacto. Y que no sea tampoco en mi tiempo, porque yo lo primero quería que fuera hoy, y si no era ahora, que sea bueno, en 20 minutos o media hora. Hoy entendí que en un montón de cosas le digo, Señor, yo sé que esto está en tus manos y sé que será en tu tiempo. Y sé que tu tiempo es perfecto. Así que, bueno, quiero invitarlo a que podamos estar orando, no por Claudia, por la sobrina que tiene lupus, y vamos a estar declarando sanidad. Y por Fátima, no por su nieta que está internada, y por Graciela, por la sanidad del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, oramos creyendo, Señor, así, Señor, como dice en tu palabra. Padre, tú has prometido que oraríamos por los enfermos y ellos sanarían, Señor, y nosotros lo creemos. Oramos en esta hora, Padre, pidiéndote, Señor, que tú estés obrando, que tengas tu mano extendida de poder, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sobre la vida de Mía, que tiene lupus, Padre, que está internada. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, junto con mis hermanos que se ha sumado del otro lado, Padre,
que tú estés tomando el control, Señor, de mía, Padre, en el nombre de Jesús, y aplicamos tu llaga de sanidad, tu llaga de poder, Padre, en el nombre de Jesús sobre la vida de mía, Padre, y declaramos sanidad, Señor, creyendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora te pedimos también, Señor, por la nieta de Fátima, Señor, que está internada, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés obrando, Señor, que tú estés glorificando tu nombre, Señor, ahí donde ella está internada, Padre, te pedimos que tú estés, Señor, extendiendo tu mano poderosa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido también por la petición de nuestra hermana Graciela, Señor, que ha pedido por la sanidad del mundo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido en esta hora por esa petición, Señor, la dejo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermano, quiero invitarlo un minutito más solamente que podamos estar orando por los pastores, por cada hermano, ¿no?, de la congregación, por cada hermano, ¿no?, que está quizás en Argentina, quizás que está en diferentes provincias, quizás que están en otros países, que podamos orar y pedirle a este buen Dios que extienda su mano poderosa sobre ellos, sobre los médicos, los doctores, sobre las diferentes fuerzas policiales, ¿no?, sobre cada uno que en estos tiempos difíciles de prueba lo está necesitando, ¿no?, que podamos orar por nuestros hermanos Sebastián, Carlito, el pastor, que salen a entregar la mercadería, Gustavito, Gaby, que están colaborando, ¿no?, ahí cuando arman las bolsas para los hermanos, ¿no?, para esas bolsas de mercadería, ¿no?, que ellos que están llevando la bendición, ¿no?, en cada hogar donde hoy se está necesitando, ¿no?, verdaderamente que podamos orar por ellos, ¿no?, que muchas veces yo pienso, digo, no es por exagerarlo ni nada, pero digo, verdaderamente ellos arriesgan su vida, porque con todo lo que está pasando, ellos no tienen miedo, no tienen vergüenza, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque ese es el trabajo, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Yo veo muchas veces por Facebook, en la tele, fácil, no, porque Jesús, pero yo digo, qué tremendo, porque son pocos los que se ven que están haciendo el trabajo verdaderamente que Dios quiere, ¿no? Yo digo, muchas veces es fácil hablar del Señor, pero qué bueno cuando nosotros lo vemos con los hechos. Qué bueno porque ellos salen, digamos, a predicar, pero callado la boca, porque ellos salen con las manos, ¿no? Y acá vinimos hermanos, acá vinimos hermanas. Ellos están cuidando, ¿no?, el pueblo de Dios. Ellos están en donde está la necesidad, ahí van y no le importa, se cubren con la sangre de Cristo, toman la armadura y ahí van a entregar la mercadería, ¿no? Y yo digo, qué bendición, ¿no?, y qué tremendo lo que están haciendo. Por eso digo, no es por exagerar que yo digo quizás que arriesgan su vida, pero sabemos que estamos viviendo, ¿no?, un momento de muerte, de pestilencia, pero qué bueno que también estamos viviendo momentos y tiempos de victoria sobre el pueblo de Dios, ¿no? Así que podamos estar orando por ellos, ¿no?, por la pastora Esther, por el pastor Daniel, ¿no?, y por cada uno de los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Padre Santo, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, pedirte, Padre, por estas peticiones, Señor. Primeramente, Padre, te pido, Señor, por el pastor, por la pastora, Padre, que tú los bendiga, que tú los guardes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En esta hora te pido, Señor, que tú estés bendiciendo su hogar, Señor, su entrada y su salida, Padre. Que tú los guardes, Señor, de toda artimaña del diablo, Padre. En esta hora, Señor, declaramos que cae por tierra, Padre, que vuelve, Señor, a donde salió el mismo infierno. Padre, todo plan del enemigo, Señor, en contra de la vida del pastor, de la pastora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora declaramos que cae por tierra y que vuelve a donde ha salido, Señor, en el mismo infierno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, de la congregación. Padre, te pido por los chicos de la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por los sonidistas, por los porteros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por aquellos que comparten una palabra, una meditación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, por aquellos que decoran, Señor, tu casa de oración, Padre, te pido que tú los guardes, aquellos que colaboran, Señor, con un artículo de limpieza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú estés guardando y bendiciendo sus hogares, sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido en esta hora, Señor, no quiero olvidarme de nadie, Padre, que tú estés glorificando tu nombre, Señor, por aquellos que invierten su tiempo, Señor,
cada vez que se comparte una palabra, Señor, aquellos que están del otro lado, Señor, yo te pido que tú los bendigas, Señor, aquellos que están creyendo, Padre, en tu poder, Señor, aquellos que están creyendo, Padre, que han creído, Señor, que para ti nada es imposible, yo te pido que los sorprenda, Señor, en esta hora te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén en Argentina, que estén en diferentes provincias o en diferentes países, Padre. Señor, yo sé que para mí, Señor, es imposible llegar en esos lugares, Padre, pero sé que para ti no, Señor. Por eso te pido en esta hora que tú estés obrando, Señor, en cada lugar, Señor, donde están invocando tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también, Padre, por los doctores, los médicos, Señor, aquellos camilleros, Señor, aquellos que están manejando una ambulancia, Señor, en el nombre de Jesús, un transporte público, Padre. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes. Señor, te pido por aquellos que siguen trabajando en un antídoto, Señor, en contra de esta pandemia, de este COVID-19, Padre, que tú le des sabiduría de ciencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora por las diferentes fuerzas policiales, Señor, en el nombre de Jesús, por Gendarmería, por el Ejército, Padre, por la Policía Federal, Señor, por la Policía Local, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno que está trabajando, Señor, en el nombre de Jesús, arriesgando su vida, Padre, yo te pido que tú los guardes, que tú guardes sus hogares, Señor, que tú guardes su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora, Padre, por el presidente, los gobernantes, los ministros de salud, de economía, Señor, que tú tengas cuidado de ellos, Padre, por el intendente, Señor, de este partido, de Esteban Echeverría, y por este municipio también, Señor, yo te pido que tú los guardes y los estés bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, así como has hecho hasta este día, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, podemos decir, Padre, así como dijo Samuel, Señor, cuando en cierta forma estaba terminando su carrera, Padre, él ha dicho, Señor, y ha declarado una verdad, Padre, cuando él ha dicho de benecer, Señor, nosotros sabemos que él estaba declarando, Señor, que hasta ese día tú lo habías ayudado, Padre. Y nosotros sabemos, Señor, que hasta este día, Señor, hemos dado testimonio de que tu poder, Señor, de que tu favor ha estado guardando nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, por eso te damos las gracias, Señor, por la vida, Señor, y por sobre todas las cosas, Padre, por haber entregado a tu Hijo amado, Señor, por cada uno, Señor, de mis errores, de mis faltas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias junto con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, quiero alentarlos a que puedan estar compartiendo cada día que se comparte. Estamos compartiendo de lunes a lunes la palabra en diferentes horarios y quiero alentarlos a que lo puedan estar viendo. Como siempre digo, no para escuchar o ver lo que yo digo o hago, sino para escuchar lo que Dios nos habla cada vez que se comparte la Escritura, ¿no? Así que los saludo con la paz del Señor, que tengan una buena cena y un buen descanso.